Bueno, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en Dato Exacto con el candidato a presidente municipal por la alcaldía de Querétaro, Gabriel Osejo. ¿Qué tal, Melesio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Pues de maravilla aquí con un poco de calor. Hemos tenido muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Vamos a conocerte un poco más a través de la plataforma Dato Exacto. Adelante. Antes que nada nos interesaría saber quién es Gabriel Osejo. Mira, yo soy una persona que se ha dedicado mucho aquí en Querétaro al tema del periodismo. Aunque soy abogado, hace 15 años dejé de litigar para hacer lo que a mí me gusta, que era escribir, que era comunicar. Yo no soy periodista de carrera, soy periodista de oficio. Y durante muchos años me dediqué al tema del análisis político, me dediqué mucho al tema de la estructura del poder, de la estructura de la política. Y bueno, pues hoy aspiro, como bien lo dices, a ser presidente municipal de Querétaro por la vía independiente. ¿De dónde eres? ¿Dónde naces? Yo nací en San Juan del Río, Querétaro, por un accidente médico, digamos. Mi mamá tenía a su médico allá en San Juan del Río, su médico ginecólogo, y lo iba a ver cada que había una consulta, y un día que llegó ya le dijo, ya no te regreses a Querétaro. Nací allá, pero he vivido aquí desde los primeros días, las primeras semanas de mi vida, aquí en Querétaro, en el municipio. O sea, ¿no has salido de Querétaro? ¿Tus estudios fueron aquí en Querétaro? Todo, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y la carrera. Excelente, más queretano que el coñín. Pues no creo que tanto, pero sí nací aquí y aquí nació mi hija y aquí nacieron mis hermanos, en fin, somos queretanos por lo menos de hace 50, 60 años. 50, 60 años. ¿En dónde estudiaste, Gabriel? Mira, el kinder lo estudié en el Kinder Casablanca. Yo vivía en la unidad habitacional moderna y enfrente estaba ese kinder. La primaria la hice en la escuela pública Benito Juárez. ¿Ya aquí en el municipio de Querétaro? Sí, desde el kinder, en el municipio de Querétaro. La primaria en la Benito Juárez, en la escuela pública Benito Juárez. La secundaria comencé a estudiarla en el Fray Luis de León. De ahí dijeron que yo era muy travieso. Mi papá decidió que me cambiara de escuela. Me fui al Instituto J. Guadalupe Velázquez, termino ahí la secundaria, la preparatoria en la Prepa Centro de la Universidad Autónoma de Querétaro y la carrera en la licenciatura en la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Tienes algún posgrado de ahí posteriormente? ¿Nada más terminaste la licenciatura? Fíjate que tengo algunas especialidades y comencé a estudiar la maestría en Administración Pública, pero por una cuestión económica coincide precisamente con la apertura de mi empresa, que es Ciudad y Poder. Ya no me fue posible terminar, me faltan cuestión de requisitos, pero la verdad de las cosas es que ya no me interesé tanto en ese tema como sacar adelante mi empresa. Entonces, por cuestión de tiempo, no existía el internado, si existía era cuentagotas, ¿no? Iba iniciando, claro. Iba iniciando, entonces era muy diferente el tema que hoy en día se vive con la comunicación a través de internet, a través de las redes sociales. Yo me encontraba en la maestría cuando fundo mi empresa y la verdad yo dije, necesito más tiempo, necesito dedicarme de lleno a mi empresa y dejé los estudios de la maestría. Esa fue la razón. Yo estudiando la maestría ya estaba casado, ya tenía una hija, ya mi visión era más que nada de sacar adelante a la familia en el tema económico, ¿no? Okay, más que tener un grado. Correcto. Pero problemas económicos, ¿tú conoces lo que es un problema económico? No poder pagar tu colegiatura. Bueno, mira, no te voy a decir que no comencé con algo.
Mi papá, don Pablo Cejo, que fue una persona muy conocida aquí en Querétaro, nos dio la educación. Al final de mi carrera le detectaron cáncer y al final de cuentas murió por cáncer. Él nos dio la educación, nos dio valores, nos dio una casa, nos dio comida, y en el momento en el que él se retira dijo: ya ustedes échenle para adelante. Mi papá era un empresario aquí en Querétaro, fue funcionario público también, un hombre muy honesto. Entonces decirte que comencé desde abajo sería una mentira. Lo que sí es que no comencé de abajo, pero llegué hasta abajo, porque cuando yo dejo de litigar y tomo la decisión de dedicarme a una empresa que no tenía futuro, un periódico digital en el 2003 era un sueño, era una quimera, era una fantasía. Sí, por supuesto, cambiar de abogado, de ser titular de un despacho jurídico, a hacer lo que me gustaba, que era comunicar y tener mi propia empresa, por supuesto me generó muchos problemas económicos, muchísimos, que si te los pongo a cuenta no termino de platicarte por lo largo y porque me pondría a llorar. Ok, no te preocupes, está bien. Tu primer trabajo, ¿cuál es tu primer trabajo? Yo nunca he trabajado para alguien, siempre he tenido mi propia empresa. Trabajé como secretario del Ministerio Público, pero eran prácticas. Ya. Me contrataron, recibí una quincena, estaba yo en la nómina, pero fue más el hecho de congeniar ese tipo de trabajo con el estudio. O sea, como estudiante trabajé, saliendo de la carrera puse mi despacho, cerré mi despacho para poner mi empresa. Entonces yo te diré que no he trabajado como profesionista para nadie. Mi primer trabajo fue como abogado, y ahora pues que tengo aquí como director general de Reporte Querétaro y de Ciudad y Poder. Perfecto. ¿Cómo es que fundas tu despacho con amigos de la universidad? Sí, claro, saliendo de la carrera. Mira, hoy un corporativo es pues lo normal en una ciudad como Querétaro, pero te platico que hace 22 años que yo terminé la carrera, solamente existían aquí en Querétaro los despachos familiares. Como abogado, tú sabes que nuestra profesión es intuita persona. Esto es, en la ciudad en la que yo vivía hace 22 años, te contrataban porque conocían a tu papá o porque tenías una recomendación de boca en boca. Corporativos no existían. Entonces yo quise poner un corporativo, es de los primeros corporativos con página de internet inclusive. Okay. Osejo Rivera y Asociados, que se funda en el 97, nace con esa finalidad, que es tener todas las ramas del derecho en un solo despacho, que hoy te digo, para ti, para la gente muy joven, pues es algo normal, pero que hace 22 años era también pues una locura, ¿no? Sí, pues ya crecimos con esto, nacimos con esto y es exactamente, sí, que existe, ¿no? Perfecto. ¿En qué etapa de tu vida empieza a formar tu riqueza? ¿Te compras un coche, te compras una casa, un departamento? ¿En qué punto de tu vida? Es que creo que tendríamos que dividirlo en dos etapas. Como abogado tuve mucho éxito, pero sabes, me convertí en un abogado cobrador. Yo hacía mi despacho 10 o 12 embargos al día, y eso termina por minarte, termina por afectarte. No estoy yo en contra de que los abogados lo hagan, pero yo no lo quise hacer. Esa primera etapa de mi vida como profesionista fue muy buena. No te diré riqueza, pero sí una estabilidad económica. Pero cuando dejo de ser abogado, caigo y tardo en recuperarme 6 años, 5 años, ¿no? Hoy tengo una estabilidad económica, tengo un estilo de vida, no dependo de la política, no dependo de nadie más que de mi propia empresa. Entonces te digo, yo te dividiría más que una riqueza, estabilidad con mi despacho y ahora con mi empresa. Esto te lo menciono por el tema de la corrupción. ¿Qué opinas de la corrupción? ¿Hay impunidad? ¿Existe algún control? La raíz de todos los problemas en México se llama corrupción. Y no nada más en México, en algunos países de Latinoamérica, en algunos países de África, de Europa son menores, pero sí, cuando tú detectas un problema, le sigues como con un hilo conductor y te va a llevar a la corrupción. Creo que la problemática de México, me digas como me digas, el nombre que tú le quieras poner, tiene su origen en la corrupción. Yo creo que quien quiera resolver el problema financiero, el problema de seguridad,
el problema del medio ambiente, tiene primero que acabar con la corrupción, ¿no? Erradicar la corrupción para poder resolver los demás problemas. Todos, insisto, todos los problemas tienen su origen en la corrupción, y en la medida en la que los gobiernos no la ataquen, vamos a seguir padeciendo la misma problemática. Tomando un poquito más información personal, ¿cuál es tu motor? ¿Qué te motiva a ti? Cada día te levantas como Luis Gabriel y ¿qué dices? Lo voy a hacer por esto. ¿Qué es lo que te motiva? Primero te diría que mi hija es el motor que me mueve, no de ahora. Si decidí hacer los cambios en mi vida, si me caí, me levanté, me caí, me volví a levantar, fue pensando en mi hija. Es mi primer motor, mi hija y mi familia, por supuesto, casi al mismo nivel de mi hija. Hoy me mueve otra cosa. Yo desde niño quiero ser gobernador de Querétaro. No había habido oportunidad, yo nunca he militado en un partido político. Es más, te lo digo con toda claridad, si no hubiera habido oportunidad para las candidaturas independientes, no hubiera pensado yo en realizar mi sueño. La ciudad me mueve, también es mi motor. Yo conozco Querétaro desde que tengo uso de razón, y el Querétaro en el que yo vivía no es el Querétaro en el que hoy vive mi hija. El motor es precisamente la historia, el motor es el bienestar de Querétaro. Con eso me despierto, pensando en mi hija y pensando precisamente en toda la tarea que hay que hacer para regresar a Querétaro como estaba antes. Ok, entonces tus metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, pues ahorita es convertirte en alcalde de Querétaro. Tus metas a mediano y a largo plazo, ¿cuáles son? ¿Qué piensas? Creo que tiene que ver mucho con mis sueños. Te digo, yo desde los 8 años de edad quiero ser gobernador. A mediano plazo sería tu meta ser gobernador del estado de Querétaro. Ahorita ser presidente municipal. Y a partir de ahí creo que va a cambiar mi historia. A partir de ahí tendré que reevaluar o revalorar mis sueños, porque ya no van a ser míos, ya no van a ser sueños, van a ser metas. Yo te diría que primero quiero ser presidente municipal de Querétaro, veremos. Pero lo que sí está, por ejemplo, en mi visión, algo que me encanta es escribir. Yo quiero en unos años, 10 años, 15 años, escribir todo lo que tengo en la cabeza, todo lo que han sido papeles. Me encanta mucho escribir, me encanta la literatura. Entonces yo te diría ahorita, corto plazo, ser presidente municipal de Querétaro. Mediano no sé, porque va a depender de lo que haga yo en esta etapa de mi vida. Y sí te diré que a largo plazo pues es escribir una obra que gane el Premio Nobel de Literatura. Perfecto, es un buen sueño y creo que es muy innovador también. También lo he deseado desde niño. Si pudieras convivir con alguien de la historia, artista, escritor, actor, ¿con quién sería? Personaje histórico. Así es. Mira, me lo han preguntado. Yo admiro mucho a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla. Te voy a decir por qué, así muy rápidamente. Creo que los 15 segundos, los 20 o 30 segundos que definieron la historia de México tienen que ver con cómo enfrentó las cosas el cura Hidalgo. Imagínate cuando llegue Ignacio Pérez a su casa en la madrugada del 16 de septiembre para decirle que en Querétaro había sido descubierta la movilización, la insurgencia. Imagínate lo que él pensó en esos 30 segundos. Sí, claro. Cuando te enfrentas tú a algo tan fuerte, que en contexto tengas que dar una respuesta, lo primero que se te ocurre es negarlo. Oiga, don Miguel, nos descubrieron. No, pues ya no es cierto, me malentendiste. La segunda es huir, me voy, vámonos. La tercera, que es la que hizo el cura, fue enfrentarlo. Y esa decisión cambió la historia de nosotros, la tuya y la mía. No fue muy formal, pero en términos generales fue un candidato independiente. No, más bien fue una persona que buscó la independencia de México, que la encabezó, después se equivocó, pero él fue el que detonó con su valor, junto con doña Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Miguel Aldama, José María Morelos, detonaron el futuro tuyo y mi futuro y el de todos claro, los mexicanos. Claro, si no, quién sabe qué nos hubiera guardado, ¿no? Así es. Si nos puedes recomendar un libro, si lo conocemos podemos debatir un poco de él, si no, nos lo llevamos de tarea. ¿Qué libro nos recomendarías? Fíjate que yo nací, o mejor dicho, mis primeros libros fueron de literatura clásica. Yo
la primera parte de mi infancia y en la adolescencia leí mucho a Miguel Chevaco, Alejandro Dumas, Víctor Hugo. A mí me fascinan dos libros que son los que me dio mi papá para leer cuando tenía 11 años, que son Los Miserables y que son Los Tres Mosqueteros. Esos definieron mi primera etapa como lector. La segunda etapa, quiero decirte que tiene que ver con la historia. Me fascina la historia. Y yo les recomendaría un par de libros muy buenos, que es México de carne y hueso, de Armando Ayala Anguiano, que Armando Ayala Anguiano era el director de una revista clásica en los 70s, en los 80s, que se llamaba Contenido. Cada mes publicaba él un extra del contenido, que se hizo un libro que se llama México de carne y hueso, de Armando Ayala Anguiano. El segundo libro que también me fascinó y que también fue una obra de una editorial que tenía que ver más con perfume, como Clio. Clio le pagó a Enrique Krausen para escribir la biografía del poder, y en ese sentido se crearon 15 tomos explicando todo el siglo de caudillos, que después explicaría en otras obras. Esa fue la segunda parte de mi formación, libros históricos. La tercera tienen que ver la forma de entender el poder. Por ejemplo, hay escritores como Robert Greene, que tiene las leyes del poder, y hay un libro que te voy a recomendar que se llama La Ley 50, que escribe Robert Greene con Curtis Jackson. Curtis Jackson es 50 Cent, un libro buenísimo para que tengas una idea de cómo formar una empresa y de cómo usar precisamente las redes para formar una empresa. Son los libros que te podría yo recomendar, ¿no? Excelente, nos los llevamos de tarea. Este no lo conozco o no lo conocía, pero nos llevamos de tarea y esperamos que más adelante podamos platicar. Por supuesto. Como candidato, nos platicas que eres independiente, no te llama la atención ningún partido político, ¿estás en contra de eso? No, sí me llama la atención los partidos políticos. Los partidos políticos son entes que de seguir o de ser congruentes no estarían metidos de lleno en la corrupción. Los militantes son una cosa, las élites son otra cosa. Las élites son las que lo han tergiversado la función de un partido. Me llama mucho la atención. Yo te diría que soy socialdemócrata. Mi tendencia es más hacia la izquierda. Jamás sería demócrata cristiano. Con esto te digo que jamás sería panista, jamás sería miembro del Partido Encuentro Social. Yo me identifico más con la socialdemocracia. Entonces sí me llaman la atención los partidos políticos, pero al final de cuentas quienes manejan los partidos políticos son unas élites. Ni siquiera son sus militantes. Son élites que entre ellos se reparten el poder. Y chécalo tú, sí. Sus listas de candidatos plurinominales son en su mayoría gente que ha estado ahí 10, 15, 20 años, sí, etcétera, desde ¿no? Sindicales, ahí salen de senador y se van a diputados, salen de alcalde y se meten a diputados. Sí, claro, sí. Y eso, por supuesto, los corrompe muchísimo. Entonces sí me llama la atención los partidos, me llama la atención sus estatutos, sus principios, pero la forma en que los conocen no me llama la atención. Yo jamás entraría en un partido a aplaudirle a alguien o del ambiscón para que me dieran una candidatura. Por eso te digo que si no hubiera habido la posibilidad de ser candidato independiente, yo seguiría tan tranquilo en mi empresa sin estar aspirando hoy como aspiro a ser presidente municipal de Querétaro. ¿Nunca te hicieron una propuesta? Sí, muchas, claro, y todavía ahora. Desde el PRI, el Partido Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, el PRD. ¿Te invitan a alcalde? Me han invitado, sí, me invitaron. Convergencia, Movimiento Ciudadano, me han invitado muchísimos. Para mí hubiera sido más sencillo meterme con ellos, pero si quiero cambiar la situación, no es a través de un partido, porque cuando llegas tú con un partido, llegas con muchos intereses. Yo creo que las ideas partidistas ahí van adelante del candidato, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, creo yo que en este tema los candidatos de partidos son fichas, ¿no? No son jugadores. Así es. Son fichas. Ahí a los partidos les ponen hasta el aguador. Si fuera un partido de fútbol, si fuera un equipo de fútbol, le pondrían hasta el aguador para que condujera los trabajos de en este caso, el municipio de Querétaro, ¿no? Yo llego libre, llego sin intereses, llego sin ningún tipo
de presión, y yo soy el que va a decidir mis fichas. Por eso es que decido ser independiente. Ahorita que tocamos el tema de la independencia, ¿cómo es tu experiencia como candidato independiente? Sabemos que es dificilísimo. De entrada porque llegas al juego sin canicas y tienes que tener las vidas para ganar, ¿no? A diferencia de los partidos políticos. ¿Cómo ha sido? ¿A ti te fue fácil reunir tu apoyo ciudadano? ¿Cómo fue para ti? Mira, no me habían hecho así la pregunta tan específica. Yo creo que estoy en un punto medio. O sea, fue un trabajo, no te diría difícil, fue laborioso. O sea, tenías que estar disciplinado, concentrado en llevarlo a cabo, pero no fue algo que no pudieras tú brincar como un obstáculo. La dificultad tal vez la podría yo identificar como el hecho de que la gente no está preparada. Nosotros no teníamos publicidad. Cuando ibas tú a pedirle la credencial de elector a alguien para que te diera la firma, tenía desconfianza. Tenías que solventar esa desconfianza. Pero este es un proceso inédito. En el 2015 ya había candidatos independientes con una serie de trabas que no se podían brincar. 2018 fue más fácil o menos difícil. 2021 va a ser algo cotidiano, una candidatura independiente. Entonces yo te diría que con ayuda de las redes, hoy una persona que quiera aspirar a un cargo de elección popular y que quiera aspirar a llegar a tantos queretanos, a tantos mexicanos, si no tiene sus redes sólidas, no va a llegar a ningún lado. Y en mi caso yo tenía esas redes y el apoyo de muchísima gente que se sumó a este proyecto fue lo que hizo que fuera fácil o no tan difícil tener esas firmas. Okay, porque presentarte con los ciudadanos sin tener una plataforma electoral es pedir sin ofrecer nada a cambio. Exactamente. Entonces, sí, porque la pregunta más recurrente era ¿y qué nos ofreces? No, pues no era en ese momento una propuesta política, electoral, era nada más el permiso para que yo pudiera aparecer en la boleta, ¿no? Era el permiso única y exclusivamente. Sí, claro, hay mucha gente que lo desconoce, no sabe que no eres un candidato, la ley de partido, claro, sí. te pone como un aspirante, por consecuencia no puedes tener una plataforma ni hacer propuestas, si no te condicionarían tu registro o en dado caso hasta te lo anulan, ¿no? Exactamente. Precisamente es que por eso en este momento pues no hablamos de plataforma electoral con el objetivo pues de tampoco perjudicar a los candidatos. ¿Quieres explicarnos un poco acerca de la ley y de la desventaja que tienen los independientes ante los partidos políticos, lo que es un registro? No, yo creo que en una homologación estamos en el mismo. Mira, la diferencia con un candidato independiente es que ellos tienen voto duro. En este momento tienen voto duro. Es decir, ellos parten ya con un número determinado de votos por la historia. Voto duro es que el elector siempre vota por el mismo partido. Le pongas tú a quien le pongas, van a votar por ese partido. Sí, por ejemplo, voto duro es, el PRI tiene cerca de 1,000 millones de pesos como presupuesto de campaña y un independiente tiene 1 millón de pesos. No, el voto duro es la preferencia electoral, la preferencia que nace de una estadística, ¿no? Te diría, por ejemplo, aquí el PAN es el que más voto duro tiene el 20%. Porque el gobernador es panista. No, ya es histórico. Mira, mides tu estadística. ¿Cuál es el porcentaje del 97, del 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018? Te da una línea que tiene que ver con estadística. Su voto duro, que no se va a mover para ningún otro partido ni para algún independiente, es del 20% aquí en Querétaro. Ese 20% es con el que ellos van a arrancar. Si pensamos que el padrón aquí en el municipio es de 720,000 electores y que va a votar el 60%, estamos hablando de 420,000, 450,000 electores. El PAN va a arrancar con 84,000 votos, ya de entrada. Sí. Es su voto duro. Militante. Le pongas a quien le pongas. Okay. Vayas tú de candidato, vaya yo de candidato, ellos arrancan, o vaya el alcalde, el que tú me digas. El PRI trae el 16%, es menor. Esa es la ventaja con la que ellos arrancan. Económicamente, creo que son tan ratas, son tan corruptos que se quedan los partidos con ese dinero. De verdad. Si les dan 6 millones de pesos, no van a ser para los candidatos. Se los quedan ellos. Esa es la gran ventaja. Ahora, ¿cuál es mi ventaja frente a ellos? Que ellos están quemados. El PAN y el PRI
Han sido una bola de corruptos en diferentes ámbitos de la vida política y pública de Querétaro y de México. Esa es una realidad. Mientras que al independiente, como tu servidor, tenemos el voto o el beneficio de la duda del elector. Ese voto duro va a mantenerse en sus partidos, pero hay un gran número de electores que son los que castigan y los que deciden por quién votar, y no van a votar ni por el PAN y no van a votar por el PRI. Esa es una realidad. Claro, están cansados. Exactamente. Ese se llama voto switcher. El voto switcher es el que gana la elección, el que equilibra, o mejor dicho, el que desequilibra ese voto duro. A mí no me preocupa que el PAN tenga el 20% de arranque y que el PRI tenga 16%, porque ese voto switcher es del casi 40%, y ese es el que se va con un candidato o con otro. Y en esta ocasión me queda claro que no van a votar ni por el PAN ni por el PRI. Es un voto que va a ser antisistema. Entonces yo te diría que más que desventaja, creo que hoy tenemos nosotros una gran ventaja. ¿Cuál es tu opinión del actual sistema, del actual gobierno, los funcionarios? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cómo lo calificarías? ¿Querétaro? Sí, a nivel estado, ¿cómo lo calificarías tú? ¿Regular, bueno, pésimo? No, es malo. Es malo porque a pesar de que tuvieran intenciones de modificar el entorno de los municipios, que tuvieran las intenciones de hacer las cosas bien, su proceso ha sido muy, muy desgastante. Te pongo un par de ejemplos. Las ciclopistas o las ciclovías. Nos quieren comparar con Ámsterdam o nos quieren comparar con otros países europeos. Lo que no nos dicen es que esos países crearon sus calles especiales para que tuvieran ciclopistas, mejor dicho ciclovías, que es conectar a través de la bicicleta. La ciclopista es más término de entretenimiento, término deportivo. Lo que no nos dicen es que aquí en Querétaro ellos no crearon una estructura para las bicicletas. Pintaron 80, 90, un metro 10 de verde y nos dijeron ahí están sus ciclopistas, ¿no? Eso, las ciclopistas son muy buenas, pero no nos pueden costar $1 millón en Querétaro cuando hay otras necesidades. Y que no nos digan que pintar pintar avenidas o pintar calles que son para los peatones o son para los vehículos, son para el transporte público, que no nos digan que esos son ciclopistas. Entonces yo te diría que califico a la actual administración de muy mala, porque la gente puede perdonarte que no tengas dinero o que no tengas tiempo para resolver todos sus problemas, pero lo que no te perdona es que hagas las cosas como las están haciendo actualmente, que es sin un consenso, sin preguntar, cuando ahí tienen todas las herramientas para poder consensar, para poder platicar, para poder intercambiar puntos de vista con la sociedad. Querétaro y México, todo el país, y me parece que es un sistema que va ganando mucha fuerza en otros países del mundo. Tienen que irse a consultar, tienen que preguntarle a la gente. Ya no es impedimento el no poder llegar a tantas personas en tan poco tiempo como para preguntarles qué es lo que te hace falta a ti en tu colonia. ¿Quién mejor que tú conoce las necesidades de tu colonia? Nadie. Y aparte luego me tocó viviendo aquí en Querétaro, te llaman para darte un speech de un candidato y te dicen excelente opción, ¿no? ¿Cómo estás conforme? Para eso sí te preguntan qué opinas de tal persona, pero no te preguntan para los desarrollos. Sí, claro, por supuesto. Los programas, ¿no? Mira, aquí enfrente nos pusieron una ciclopista y como le dieron permiso a la gente ya no nos dejan salir. Le dieron permiso de estacionarse de la gente y luego es un caos. Y así como esto, te puedo decir carretas, te puedo decir otras colonias, ¿no? Consideramos nosotros que en la actualidad en todo el país, en México, no existe un control de los funcionarios en el que se pueda medir la calidad de servicio que ellos están proporcionando o que están brindando. ¿Tienes alguna idea para desarrollar como empresario algún proceso de control de calidad de los funcionarios hacia los ciudadanos? No hace falta, porque entonces tendrías que estar atrás de cada uno de los miles de trabajadores. Yo creo que la corrupción comienza cuando le das el puesto o el cargo a una persona que es deshonesta o que es incompetente o que no está preparado. En la medida en que tú nombres o tengas tu gente trabajando en tu equipo
que reúnan esas tres cualidades: transparencia, disciplina, honestidad. No hace falta que califiques, imagínate, si no, luego a quién pones a calificar, a esas calificadoras, ¿no? Más bien te digo, yo creo que tiene que ser de inicio un proceso en donde tú pongas a una persona responsable para ejercer ese cargo, no a tu cuate y no a quien te recomendaron, ¿no? Es muy importante eso. ¿Qué opinas de la revocación de mandato y cómo poder hacerla efectiva? Bueno, esa es un instrumento de la nueva democracia, por lo menos aquí en México. Querétaro se trató de hacer esta revocación y no se dejó llegar. Eso es una cuestión que le corresponde al Poder Legislativo. Yo desde mi ámbito difícilmente podría proponerlo, más que apoyarlo, pero creo que es una herramienta muy, muy útil. La gente en los gobiernos dice que es muy caro llevar a cabo una consulta, pero vuelvo a lo mismo, con el internet, con las redes sociales es muy sencillo preguntarle a la gente: ¿estás haciendo bien el trabajo? ¿No estás haciendo bien el trabajo? Pero pues tendríamos que esperar a que sea pues una ley efectiva. Hace un año se buscó, se aprobó, pero está congelada, no se ha publicado en el diario oficial del Estado, en la sombra de Arteaga, y duerme el sueño de los justos esa iniciativa, que yo por supuesto apruebo. Sí, porque la ley te dice, si la gente no está conforme en términos generales, si la gente no está conforme con mi gobierno, pues que me lo digan y me voy. Pero ¿cómo lo haces efectivo, no? Exactamente. No oigo. Necesitamos que se publique esa ley. Yo estoy de acuerdo con la revocación del mandato. Y con el plebiscito también. Es que te digo, esos dos temas son normales en otros países. Son normales en otros países. Cuando un gobernante o cuando un funcionario es señalado un acto de corrupción, el mismo Congreso tiene formas especiales para que esas personas dejen el cargo. Y aquí no. Aquí son invencibles los funcionarios públicos. No, pero yo creo que aquí el problema es que el Congreso es elegido, o los jueces son elegidos por el Congreso y el Congreso elige a los jueces, y es una cadena que no se acaba. Es una cadena que no se acaba. Bueno, pues no sé, quieras exponer algo. Muchas gracias por el espacio. Y estoy a sus órdenes ahorita. Tienes mi teléfono, no lo voy a cambiar, no te voy a bloquear. La comunicación va a ser así, tan sencilla como la que tuvimos tú y yo para lograr esta entrevista. Va a ser transparente, te lo agradecemos mucho. Y una vez que inicien los periodos de campaña para mayo, nos gustaría ponernos de acuerdo contigo para entonces sí poder platicar acerca de tu plataforma electoral. Con mucho gusto. ¿El qué? Para Querétaro. Vale, ya está. Sí. Gracias. Gracias por acompañarnos, te agradecemos mucho.